Operaciones con funciones. Vamos a tratar el tema de operaciones con funciones. Al igual que en los números reales, también podemos realizar operaciones algebraicas en las funciones. Estas funciones son aquellas las cuales al intersecar sus dominios son diferentes del vacío. Es decir, nos va a salir un conjunto distinto del vacío, el cual sus valores pueden realizar las operaciones algebraicas de las funciones sin ninguna restricción. Estas operaciones entre funciones pueden ser tanto como suma, sea f de x más g de x, o también resta f de x menos g de x, al igual que la multiplicación f de x por g de x y la división f de x entre g de x, sabiendo que su denominador debe ser distinto de 0, en este caso g de x distinto de 0. Ahora vamos a ver un ejemplo. Sea la función f el logaritmo natural de x más 2 y sea la función g el logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Como sabemos, solamente existe una restricción, el cual que en f de x, x más 2 debe ser mayor que 0. De esta forma vamos a analizarla para sacar el dominio de f. Y el ejemplo que llegaremos es la operación algebraica suma entre la función f y la función g. Por lo tanto, la restricción por parte de f es que x más 2 sea mayor que 0, de donde x es mayor que menos 2, teniendo como dominio de f que x puede tomar valores desde desde menos 2 hasta más infinito. Ahora vamos a analizar la restricción de la función g. Al igual que en el anterior caso, x al cuadrado menos 4 debe ser mayor que 0, lo cual es equivalente a decir que x menos 2 por x más 2 es mayor que 0. De esta forma tenemos el dominio de g, que es x pertenece desde menos infinito hasta menos 2, unión hasta 2 hacia más infinito. Ahora, para poder sacar el conjunto distinto del vacío, intersecamos tanto la función f y la función g. De esta forma vamos a tener los valores en los que se pueden realizar las operaciones. Y en este caso nos da que es desde 2 hacia más infinito. Vamos a ver lo que es la función compuesta. ¿Qué es la función compuesta? Trata de dos funciones que vamos a hacerla una sola, o sea, vamos a montar una función encima de otra. Para entender un poco más, vamos a hacer g o f de x, que esto sería igual a g a f de x. O sea que g va a ser ahora x. Entonces ponemos logaritmo y en vez de esta x, ahora vamos a poner toda esta ecuación, que sería 3 menos x más 2. Ya, eso sería una función compuesta. Ahora, ¿cómo hallamos el dominio de una función compuesta? El dominio de una función compuesta se vendría dada por el rango de la segunda intersecada con el dominio de la primera. Y con esto ya haríamos el dominio. A continuación vamos a ver unos ejercicios de función compuesta. Nos piden hallar el dominio de f o g de x, dándonos que nuestra f de x es 1 sobre x y nuestra g de x es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar el dominio y el recorrido de cada una de nuestras funciones. Vemos que el dominio de nuestra función f de x son los reales a excepción del 0 y sus dominios son los reales a excepción del 0. Ahora si buscamos el dominio de g de x van a ser desde el menos infinito hasta el 3 cerrado y el rango va a ser todos los reales. Ahora, ¿cómo formular o cómo realizar nuestra f o g de x? Vemos que aquí tenemos nuestra f de x.
Entonces vamos a copiar nuestra f de x, pero vamos a reemplazar en x lo que tenemos en g de x. Es decir, nuestra x se va a transformar en todo lo que es g de x. En este caso nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 3 menos x, como hallar nuestro dominio. Aquí vemos que para hallar nuestro dominio de f o g de x, esto va a ser igual al rango de g de x intersecado con el dominio de f de x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos en nuestra recta a ubicar el rango de g de x, que son todos los reales. Aquí vemos que nuestra recta abarca todos los reales. Y el dominio de f de x dice que son los reales a excepción del 0. Como vemos aquí, nuestro 0 está excluido. Entonces nos quedará nuestro dominio. Intersecando estas dos respuestas van a ser los reales a excepción del 0. Ahora, si nos pidieran encontrar g o f de x del anterior ejercicio, vemos que nuestra f de x va a seguir siendo 1 sobre x y g de x es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x. Sacamos nuestro dominio y nuestro recorrido de cada una de las funciones y ahora vamos a realizar nuestra f o g de x. Nuestra función nos quedará raíz de 3 menos 1 sobre x. En este caso vamos a tomar primero, como aquí está primero nuestra g, vamos a entrar a meter lo que está nuestra f de x dentro de nuestra g de x. En este caso reemplazamos esta x de acá por el valor de f de x. Y por eso nos queda raíz cuadrada de 3 menos 1 sobre x. Recordamos que para sacar el dominio va a ser el rango de f de x intersecado con el dominio de g de x. Trazamos nuestra recta. Ahora vamos a ubicar el rango de f de x. El rango de f de x dice que son los reales a excepción del 0. Vemos que tenemos todos los reales a excepción del 0. El 0 está excluido. Ahora nos dice que hallemos el dominio de g de x. Entonces, si ubicamos el dominio de g de x, dice que es desde el menos infinito hasta el 3 cerrado. Intersecamos nuestras respuestas y nos quedará que el dominio de g o f de x van a ser desde el menos infinito hasta el 3 cerrado.